apretar el botón azul cuando comience el tema de la grabación. Hoy, lunes 30 de octubre, vamos a comenzar nuestra presentación el día de hoy. Hoy día vamos a hablar del Parkinson, para que puedan conocer un poquito de esta enfermedad y ver el punto de vista de la parte kinésica, ya de la kinesiología. Hoy día nos va a presentar Jacinta Mellado, ella es interna de kinesiología, y obviamente vamos a estar juntas entregándole esta información y poder resolver sus dudas, ¿ya? Recuerden que como siempre vamos a grabar y vamos a mandar después el video por YouTube para que lo puedan revisar, y les vamos a mandar también todo el PPT informativo para que puedan leer con detención si es que tienen alguna duda, ¿ya? Vamos a compartir entonces. ¿Sí? Entonces, ay, me falta eso. Ahí. Y guardamos. Presentar. Ahí se pasó el ingreso. Ah. Ya, chiquillos. Dejamos entonces la Jacinta para que les pueda ir presentando. Ahí. Ya. ¿Todos pueden ver bien, cierto? Sí. Ya. Yo lo voy metiendo. Y tú vas a ir. Ya. Entonces, ya, como les comentaba Valentina, vamos a hablar hoy de la enfermedad de Parkinson. Bueno, mi nombre es Jacinta Mellado y soy alumna de kinesiología de 5º año. Entonces, partiendo por qué es esta enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de manera crónica y progresiva, lo cual va a ir causando una pérdida paulatina de la capacidad física y mental cognitiva, en donde esta también es el segundo trastorno degenerativo del sistema nervioso central más común después del Alzheimer. No es una enfermedad que sea rara, sino que es bien común en personas mayores de 65 años. Son su población más habitual. Entonces, luego estamos, ¿por qué se produce? Bueno, el Parkinson se caracterizará por una degeneración de neuronas en la sustancia negra, provocando una falta en la dopamina en el organismo, la cual va a transmitir información necesaria para que realicemos movimientos con normalidad. La falta de esta dopamina va a provocar que el control del movimiento se empiece a ver alterado, o sea que vamos a empezar a ver síntomas motores como el temblor en reposo y la rigidez. Bueno, así como podemos ver en la imagen, tenemos la sustancia negra, está ahí en el cerebro. Dentro de la sustancia van a estar estas neuronas dopaminérgicas que se van a empezar a deteriorar. Al deteriorarse estas neuronas, va a haber una menor cantidad de la dopamina, ¿ya? Y al tener una menos cantidad de esto, vamos a empezar a ver estos síntomas motores del músculo que se van a empezar a producir en el cuerpo. Un segundo. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser estos síntomas? Tenemos síntomas motores y no motores. Motor nos referimos a todo lo que tenga que ver con el movimiento, ¿ya? Entonces, primero los síntomas motores, vamos a ver temblor en reposo, van a existir unos movimientos lentos, que esto se le llama más técnicamente como bradicinesia. También va a haber rigidez, podemos empezar a ver cambios posturales y una pérdida del equilibrio. Es muy común. Y también tenemos los síntomas no motores, que más que nada van a estar relacionados con los medicamentos que se empiecen a tomar por el Parkinson, que esto les pueden provocar somnolencia, alucinaciones, psicosis y también descenso de la presión arterial, que es bien común también en el Parkinson. Bueno, después tenemos los estadios del Parkinson, que yo sé que no se ve tan bien en la imagen, pero se los voy a ir explicando.
Estos estadios están estandarizados, pero de por sí en la enfermedad de Parkinson es muy individualizada y no todos van a presentar los mismos cambios de estadios. Se le puede detectar a alguien el estadio ya en estadio 3, muy avanzado, y no pasó por el estadio 1 o 2. O fue muy leve y fue muy rápida la progresión. Entonces, no es algo que esté de libro estos estadios. Y no todos tampoco van a llegar al estadio 5. Con los medicamentos se puede reaccionar bastante bien y parar en el estadio 3 y la progresión más lenta. Pero de por sí esta es una enfermedad progresiva, ¿ya? Entonces partimos con el estadio 1, en donde lo principal es que estos síntomas se van a ver solamente en un lado del cuerpo y van a ser leves, ¿ya? Van a ver este temblor en reposo, pero solamente en un lado del cuerpo o en un brazo, y van a haber unos pequeños cambios de postura y en la marcha y en la persona se va a ir explicando. Bueno, después tenemos el estadio 2, que ahí ya los síntomas van a empezar a dificultar las actividades de la vida diaria. Estos ya van a ser en ambos lados del cuerpo. Va a haber una pequeña dificultad al realizar sus actividades y también ya se van a ir viendo más los cambios en la postura y en la marcha. Luego tenemos el estadio 3, que ya los movimientos ya van a ser más lentos, el equilibrio se va a empezar a ver más afectado y va a haber un mayor riesgo de caídas, ¿ya? Y va a haber esta pérdida aún más de las actividades de la vida diaria, van a empezar a costar más, pero por la lentitud del movimiento, ¿ya? Después tenemos al estadio 4, que ahí ya van a haber unos problemas significativos de la movilidad mucho mayor. Se puede llegar a necesitar una ayuda técnica, un andador, un bastón, un burrito. Y en estos casos ya la marcha ya va a disminuir. Va a haber mayor rigidez y aún más lentitud de los movimientos, ¿ya? Y en el estadio 5, que sería el último estadio, ya va a haber una dependencia completa la persona, va a haber una pérdida de la funcionalidad y ya no va a ser capaz de ponerse de pie o caminar por sí solo, ¿ya? Esperen un segundo que no me cambia. Vamos a admitir a las participantes. Ahí está. Ya. Bueno, ya, la forma de diagnóstico, cómo se va a diagnosticar esta enfermedad de Parkinson, no existen pruebas de diagnóstico, o sea, un examen que les diga al tiro lo hagan y les diga que tienen esta enfermedad. Pero sí tenemos exámenes como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, que pueden detectar estos cambios estructurales en el cerebro, que pueden ver esta disminución, estos daños de la sustancia negra, se pueden ver con estos exámenes. Y también, si el diagnóstico no está claro, se va a administrar el medicamento, que es el levodopa, y si es que se ve una mejoría, ahí es probable que se trate de la enfermedad de Parkinson. Pero también es muy importante la clínica que tenga la persona. Es muy importante estos signos que hablábamos al inicio, estos signos motores, los que habíamos hablado de la lentitud, del temblor de reposo. Todos estos signos se van a ir sumando a estas pruebas especiales que se realizan y así van a tener el diagnóstico completamente diferencial del Parkinson. Bueno, y después tenemos el tratamiento. Hay tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Hablando del no farmacológico,
El objetivo de los tratamientos en sí va a ser reducir la velocidad en la que vaya avanzando la enfermedad, reducir la progresión de esta, controlar los síntomas que se tengan y los efectos secundarios que van a ir provocando los medicamentos también. Entonces, el tratamiento se va a enfocar en el alivio de estos síntomas, ¿ya? Y como no farmacológicos, tenemos seguir continuando practicando tantas actividades básicas diarias como sea posible, seguir el programa regular de ejercicios, e ir simplificando las actividades diarias, ir sustituyendo todo lo que pueda hacer esta persona por cosas más sencillas, como el velcro en vez de los botones, comprar zapatos con velcro en vez de cordones, esas cosas. Y también tenemos el tratamiento farmacológico, que está la levodopa, que va a ser el fármaco más efectivo para este tratamiento, y que en algún momento de la progresión de la enfermedad todos van a precisar tomar este medicamento, el cual va a mejorar la mayoría de los síntomas, pero no va a involucrarse tanto en el temblor de reposo. Bueno, y llegamos a la kinesiología en Parkinson, en donde el objetivo principal va a ser mejorar o mantener la calidad de vida de quienes padezcan el Parkinson, contribuyendo a aumentar la movilidad, mejorar el equilibrio, coordinación y mantener durante más tiempo la autonomía del paciente. Y además, el rol de la kinesiología también es muy importante en la educación. No solamente al paciente, sino que a la familia y a los cuidadores y a la comunidad también, para que así la persona tenga un rol activo en su proceso de rehabilitación. Entonces, con la kinesiología vamos a lograr disminuir la incapacidad motora, vamos a poder lograr mantener funciones cardiorrespiratorias, e ir manteniendo destrezas propioceptivas o ir incluyéndolas más a su rutina. También se van a lograr desarrollar estrategias para la movilización, para lograr mantener lo mayor posible la funcionalidad de esta persona, ¿ya? Bueno, y esta sería la presentación del Parkinson. Ahora estábamos abiertas a sus dudas, cualquier duda que le hayan podido quedar. Sí, yo tengo una pregunta. A una persona que no tiene ningún síntoma, ¿hay algo previo que se pueda hacer en la vida o no hacer para evitar esta enfermedad? Muy buena pregunta. Ya, la duda es cómo prevenir, ¿sí? Sí. Claro, ¿cómo prevenir en términos de alimentación, de ejercicio? ¿Hay algo, digamos, que Ya. debiese considerarse? Como las causas del Parkinson no están establecidas, no es una causa, así como, no sé, ahí afuera y se refiere a Parkinson, no tiene. Y hay factores de riesgo que pueden llegar a aumentar el hecho de que el Parkinson se desarrolle, o un, un familiar con Parkinson, eso ya es de riesgo. Y también hay medicamentos eh, que se suman como factor de riesgo de esta enfermedad, que son como los relacionados con la dopamina, con el desarrollo de la dopamina. Pero como causa de Parkinson no está estandarizada, no está descubierta la causa en sí del Parkinson, o sea que tampoco podríamos prevenir el Parkinson como tal. ¿Y el factor genético afecta en esta enfermedad? Sí es un factor de riesgo el factor genético, que un familiar directo haya tenido Parkinson, sí es un factor directo como factor de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Pero no es, vuelvo a repetir que no es que mi mamá tuvo Parkinson, no es 100% seguro que yo lo vuelva a tener, que yo pueda tener Parkinson.
porque la causa no está estandarizada. O sea, en pocas palabras, chiquillos, es bastante variable. Hay factores de riesgo, sí, existen factores de riesgo, pero finalmente esta enfermedad bien complicada, bien quisquillosa, por así decirlo, porque en realidad no hay nada que nos diga antes, por ejemplo, no sé, ser hipertenso, que yo puedo controlar la sal previamente y así poder controlar un poco el peso y tratar de no llegar a tener hipertensión. En el caso del Parkinson no es tan así. Y obviamente ahí hay mayor disposición en algunos casos, pero nunca vamos a saber hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Y así de compleja es también la enfermedad para poder diagnosticarla, porque como bien decía Jacinta, no hay un examen así como, por ejemplo, de sangre que te diga exacto o si esta persona tiene Parkinson, sino que es un conjunto de acciones que tiene que ver un especialista para poder finalmente poder diagnosticarlo. ¿Ya? Así que eso es súper importante porque habían algunas dudas. ¿Ya? Por otro lado, hay muchas veces que se confunden con otras patologías, ¿ya? Con una demencia, ya con un Alzheimer. Por eso es importante también mencionar, como decía también Jacinta, esta enfermedad es motora, es de movimiento principalmente, ¿ya? O Por ende, sea, siempre tiene problemas motores el Parkinson. Puede que las otras no se presenten, pero el temblor, ese es para todos ya. puede ser Perdón, temblor, hay personas que no tienen tanto temblor como otras, pero sí hay algo también que ocurre que es que se pone rígido el músculo, se pone como duro. Entonces, al ponerse duro el músculo no me deja moverme. Entonces quedo la marcha, la caminata es más lenta, el poder tomar algo, hacer algo pequeño como por ejemplo escribir, tampoco me deja porque el músculo está duro. Entonces uno ahí se empieza a dar cuenta que las cosas de la vida diaria, en lo cotidiano, en tomar una taza, estoy dándome cuenta que los músculos no me responden. Entonces, ojo también, porque no siempre se ve tan claro el temblor, ¿ya? Y se habla de eso temblor en mismo, reposo porque yo estoy sentada y estoy moviéndome. Estoy con el típico temblor, que eso es lo más fácil de percibir. Pero hay otros tipos de Parkinson que se ve a través de la rigidez y el movimiento lento. Entonces siempre está por un movimiento, ¿ya? Claro, al inicio de tratar de hacer una actividad se pueden empezar a ver estos síntomas. Puede que yo esté muy tranquila, pero cuando yo quiero tomar la taza y cuando estoy un poco más nerviosa, empiezo a este temblor. Y ya o más lento y la rigidez del músculo que me van a incapacitar para tomar este objeto. Pudimos, Gracias. pudimos responderle la pregunta, igual, Sí, lamentablemente, sí, no hay como una receta con este Parkinson, es complicado. claro. Y por lo mismo, como no afecta lo cognitivo, sino que es algo motor, hay muchas personas que lo tienen y ustedes no tienen ni idea que el de al lado lo tiene. Ya nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que están participando con nosotros en el programa Más, que tienen Parkinson y que muchas veces no lo mencionan porque están en una etapa inicial y lamentablemente tienen temor a cómo lo pueda tomar el resto, entonces también tienen una afectación un poco social. Cuando empiezan a aumentar los síntomas, la persona se aísla y se queda en la casa, siendo que no tiene problemas para pensar, para conversar, o sea, para poder crear una idea en absoluto. Es solo un tema motor y la gente se tiende a aislar a raíz de esto, pérdida de movimiento. Entonces, bastante frecuente. Es mucho más visto de lo que ustedes, yo creo que se imaginan. Ok. ¿y hay alguna Perdón, edad en que una persona puede llegar y ya no tuvo? ¿cómo? Por Hay una ejemplo, yo edad tengo 75 años, ¿ya? ¿ya? Se supone que esta edad, si ya no me dio, no me va a dar o puede darme igual. Puede de igual forma dar la enfermedad porque es como una enfermedad de adulto mayor en sí, porque está desde los 65 años, ahí empieza a aparecer, puede empezar a aparecer esta enfermedad a más adelante. Sí puede dar a los 70, a los 80. Va a ser en un estadio más bajo, sí, pero sí puede llegar a dar la enfermedad. Ok. ¿Qué es dopamina? Buena pregunta. Ya, la dopamina
como no sé si pudieron ver igual en la presentación, traté de que fuera más explicado más didácticamente. Estaba el cerebro y la dopamina está en las neuronas. Las neuronas van a producir la dopamina, esta sustancia, esta enzima. Entonces, al haber un problema en la sustancia negra del cerebro, las neuronas ya no van a poder empezar a producir la dopamina, que es la encargada del que se realice el movimiento, el empezar el movimiento, el controlarlo. Entonces, como hay dopamina en menos cantidad, va a ser más difícil lograrlo. Hay enfermedades así, yo por ejemplo padezco de tinnitus. Me dijeron que no era enfermedad, era un síntoma de otra enfermedad. Y no hay diagnóstico, no hay remedio, no hay nada de nada. Así que me están haciendo pruebas para el sistema nervioso central, dopada con remedios para dormir, para esto, para lo otro, concentración y esas cosas. Es una cosa tan extraña. Sí, el tinnitus tiene, no es que, como bien dice usted, no es una enfermedad propiamente tal, sino que se produce como a raíz de otra cosa. Entonces, es un síntoma, ¿ya? Lamentablemente es muy molestoso. A la mayoría de la gente le molesta estar con tinnitus constante. Para los que no conocen o no saben, el tinnitus es como un ruido que uno siente constante en el oído. Ya ese es el tinnitus, ya que es ocurre bastante frecuentemente. Es común, Entonces ¿sí? hay que buscar cuál es el origen para ver si podemos de alguna forma darle alguna pausa o para bajar ese ruido, porque ese ruido como es constante a veces perturba mucho a la gente. Es como, claro, como si tuviera, no sé, música todo el rato y hay momentos que uno necesita un poco de silencio también. Entonces genera esa angustia en los pacientes y hay que empezar a investigar cuál es el origen de eso, ¿ya? Muchas veces puede ser por trauma, por golpe o porque eso genera algún cambio en mi cerebro, ¿ya? Lamentablemente eso no se puede cambiar, no se puede, no, hay algunos medicamentos que ayudan a atenuar un poco el tinnitus, pero mientras no tengamos claro cuál es el origen, va a ser difícil también trabajarlo, ¿ya? Pero esto no tiene nada que ver con el Parkinson. Los pacientes que tienen Parkinson no debiesen tener tinnitus, por ejemplo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, y yo quería preguntar, tú dijiste que era constante, pero no dijiste que era permanente, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Tinnitus? Sí, Ah, el tinnitus. Nítido, Sí. es Sí permanente. que, Es que el tinnitus es variable y es dependiendo de la persona. Hay gente que a ratos siente más atenuado el ruido ya. a tal punto que puede ser imperceptible y hay veces que es fuerte o molestoso todo el tiempo, muy intenso. Entonces, muy Ah, variable. ok, Eso es bien suave. porque no tengo. Y no necesariamente quiere hablar de que tengo algo en el oído, a veces es algo que está como a nivel cerebral se está afectando, entonces la información que llega de mi audición al cerebro, esa es la que está errada, la que está mala. Entonces es muy difícil trabajarla. ¿Alguna otra duda, chiquillos, con respecto al Parkinson? Yo tengo una amiga que tenía o tiene, no sé, Parkinson, pero ella se sometió a un procedimiento que nunca entendí qué es lo que era. Y ahora se está recuperando, una recuperación muy lenta, dice. O sea, un procedimiento, una operación, no sé. ¿Tiene algún remedio el Parkinson? ¿No? Sí, no sé si es de la misma amiga que estamos hablando, Mm. pero también tengo hay otra persona del programa que se metió a un estudio. Hasta el momento lo único que se está usando así a ciencia cierta es el tema de la levodopa, pero hay algunos estudios, algunas pruebas como que están como en piloto, por así decirlo, que son cirugías donde tratan de que que el temblor deje de pasar, que deje de temblar el paciente, ¿ya? No es que sane el Parkinson, no es que empiece a haber más sustancia negra donde esta está deteriorada y está degenerada, sino que el paciente deje de temblar, porque en algunos pacientes el temblor es muy molestoso, es muy desagradable, no lo deja
a hacer una vida normal con su familia, cuando tienen pareja, entonces quieren dejar de hacer esto, porque es todo el día, toda la noche, en todo momento. Entonces, en esos casos hay alguna cirugía donde, así en palabras bien sencillas, chiquillos, es como que si yo cortara los nervios, entonces el paciente deja de tener movilidad, deja de temblar, pero va a dejar también de tener movilidad en el brazo, o va a tener menos movilidad en el brazo. Ya, entonces las cirugías están apuntadas a eso, a poder eliminar el temblor en algunos pacientes. Pero lamentablemente no tiene una solución permanente el Parkinson. Lo que sí podemos como frenarla, que no siga aumentando, ¿ya? Que poder seguir viviendo en las mejores condiciones posibles, pero no que lo podamos sanar de frentón. ¿Sí? Por eso se habla de una condición que es progresiva y crónica. ¿Ya? No solo crónica, sino que además lamentablemente es progresiva. Siempre va a ir aumentando. Lo que yo puedo hacer es que vaya frenándose, que vaya poquito a poco. Más lento, como enlentecer todo este proceso de la progresión de la enfermedad en sí. Soy Antonieta, quería preguntarles algo. ¿Qué tiene que ver el temblor esencial en relación al Parkinson? ¿Puede una persona con temblor esencial llegar a ser un Parkinson? No, es poco probable. Es poco probable porque... Perdón, pero ¿qué es temblor esencial? ¿Lo vimos en la PPT? No. Es un concepto nuevo que está presentando. Estábamos hablando el temblor. El temblor es distinto como tipo de que se clasifica. El reposo es cuando, tal como dice, yo no estoy haciendo nada y estoy temblando. ¿Ya? Los otros tipos de temblores, por ejemplo, cuando yo quiero hacer alguna actividad, yo estoy tranquila, pero cuando voy a hacer alguna actividad me pongo a temblar. Por ejemplo, si yo quiero ir a tomar el vaso, ahí me pongo a temblar. O si no, estoy tranquila. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de temblores que van apareciendo como dependiendo de la actividad. Por eso que nosotros hablamos del Parkinson, que es claro cuando yo estoy en reposo y estoy temblando, a diferencia de otros temblores que aparecen frente, por ejemplo, a alguna actividad. ¿Ya? Es poco probable que se vaya un temblor esencial a un Parkinson, porque el origen de este movimiento es distinto. Entonces, es muy poco probable, tendría que tener muy mala suerte para que esto se cruzara, pero no va a llevar una cosa a la otra, ¿ya? Por eso que es muy claro cuando uno habla de un temblor en reposo. Ahora hablamos y pensamos en puras enfermedades. Yo creo que nos están diciendo también en los colegios, ahí en el... Lo que pasa es que es Las importante personas. hablar del Parkinson, porque como bien les decía, hay mucha gente Sale aquí también, por eso. Sale solo ese. que lo conozcan, que sepan qué es esta enfermedad, ¿ya? Porque tiene muchos mitos, ¿ya? Y lo que nosotros trabajamos con este tipo de información, chiquillos, es que precisamente no se aíslen las personas que tengan alguna enfermedad, que no se alejen, que no dejen de moverse, al contrario, el moverse en todos los casos va a ser siempre mejor, ¿ya? El compartir esto y estar con otra persona va a ser mucho mejor y no vamos a trabajar el que el adulto mayor se aísle, que se quede encerrado en su casa y que la enfermedad vaya aumentando, ¿ya? Entonces, por eso que es importante que se vaya informando, porque si en algún momento alguno de ustedes o algún familiar, algún amigo llegase a tener Parkinson, ustedes mismos como sacarlos de ahí, sacarlos de eso, del diagnóstico que a veces a uno mucho le angustia y decir, no, se pueden hacer muchas cosas, podemos seguir saliendo, tú igual vas a estar bien. Entonces, esa es la idea, chiquillos. No es tanto hablar de enfermedad ni como trayéndole mala suerte, al contrario, es que ustedes estén informados de algo de una realidad que es muy frecuente en Chile, ya, muy frecuente, y que no es que le tengan miedo, la vida anda bien, podemos seguir trabajando y la idea es que entre todos nos vayamos apoyando. Esa es la idea también de estar informándoles sobre estas enfermedades, ¿ya? No ha pasado mucho que algunos pacientes le dicen, no, tengo Parkinson, y es como que se ahogan porque piensan que mezclan la demencia, como que se les va a olvidar el nombre, y empiezan a mezclar todas las enfermedades del mundo.
Entonces, por eso que es importante que separen esto y vean la diferencia entre una cosa y otra. Sí, Mil también gracias, Blantoneta. Yo le decía lo del temblor esencial porque yo lo tengo. Me tiritan las manos, como dice usted, si tomo la taza, si tomo un vaso. Generalmente, Me pero imagino, trato de Jenny, olvidarme. me imagino, señora Antonieta, que usted a lo mejor ha ido a consultar a algún médico sobre eso. Y estoy con tratamiento. Estoy con un medicamento para ello y de hecho no me avanza, pero igual me complicaba de repente pensar la otra parte. Pero muchas gracias por aclarármelo. Sí, sí, por eso el medicamento también es distinto, va a tratar de controlar un poco este temblor que es como frente a algunas actividades. Y en ese caso de ese temblor es súper importante hacer ejercicio, con mayor razón, porque yo voy trabajando mis músculos, le estoy dando información constante a mis músculos para que estos no se debiliten. ¿Ya? Ve. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Nos quedan poquitos minutos. Recuerden, Muchas gracias. chiquillos, si alguna duda les nace después, o no sé, en 5 semanas más se enteran de que algún familiar o alguien, algún amigo está con Parkinson y nacieron recién hay dudas, recuerden que en los talleres nosotros siempre estamos y se pueden acercar a nosotros y hacer todas las consultas que ustedes quieran. ¿Ya? Ok, Pierdan, muchas gracias. pierdan ahí miedo y pregunten a destajo todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Confianza. Le mandamos un abrazo entonces, chiquillos. Lamentablemente el tiempo se nos va a cortar la transmisión porque ahora es muy cortita, como les comentaba. Espero que Ok, hayan aprendido algo nuevo hoy día, los que no conocían un poco de esto. Y como les decía, cualquier cosa, cualquier duda la anotan por último y en los talleres los podemos resolver. ¿Ya? ok. Ok, Les muchas mandamos un gracias. abrazo Gracias. grande, que estén muy bien. Ya, Sí, gracias. gracias. Buena semana. Chao. Gracias.